Saludos, buenas noches. En estos días se cumple el ecuador del mandato de Manuel Barón y su equipo al frente del Ayuntamiento de Antequera. Aún resonaban por esta fecha en 2011 los aplausos que daba un patio del Ayuntamiento abarrotado al primer discurso del recién elegido nuevo regidor de Antequera. Sin duda el PP en aquel entonces hizo historia. De los más de 31.800 votantes, 9.300, más de 9.300, confiaron en el equipo del señor Barón para que, como ellos mismos calificaban, iniciar la era del cambio. Un cambio político que ha estado marcado sin duda estos 2 años por la austeridad, más que nada dado los tiempos de crisis en los que vivimos. Una austeridad que se ha fijado en todas las áreas de gobierno, en una de las épocas económicas pues más grises que se recuerdan en los últimos años. Ahora, 2 años después, es el momento de hacer balance de lo que han sido estos 2 años de gestión, y qué mejor que hacerlo con el máximo responsable de la ciudad, con el alcalde Manuel Barón. Buenas noches. Muy buenas noches, María, y a todos los telespectadores. Bueno, no sé si, alcalde, siguen resonando en su cabeza esos aplausos de ese día en el patio del Ayuntamiento, o en política, y más en esta época de dificultad, el tiempo pasa a veces demasiado rápido, ¿no? 2 años ya. No, la verdad que aquellos aplausos ya no... Bueno, pues sí se recuerdan los momentos vividos, pero ya nos metimos en una vorágine de actividad y de compromiso de trabajo con la ciudad que como bien dices, para llevar un día a otro, un día a otro, un día a otro, y han pasado ya 2 años y mira uno para atrás un poco y dice que cualquiera lo diría, ¿no? Porque se han hecho tantas cosas, tantísimas cosas, y hemos visto a tantas situaciones, tantas personas, tantos proyectos, tantas decisiones, que la verdad que se van acumulando y te vas quedando con lo que te queda por hacer, ¿no? Lo que está hecho ya, pues hecho está, ¿no? Pero ahora nuestra visión y nuestro compromiso es con el futuro y con mejorar esta ciudad, ¿no? Eso sí es el reto que nos viene ahora. El primer objetivo cuando entraron al ayuntamiento era sanear las cuentas municipales. Lo hicieron sobre todo con un plan de pago a proveedores que ha salvado no solo al Ayuntamiento de Antequera, sino a otros muchos a nivel nacional. ¿Se podía tener las cuentas como las tenemos hoy en día sin ese plan de pago? Vamos a ver, se debería, es decir, no tendríamos organizado económicamente el ayuntamiento. Nosotros hicimos una gran gestión económica, creo, desde que entramos hasta que llega el plan de pago. Eso fue aproximadamente pues, casi 1 año, ¿no? Llegó al año, 10 meses y medio, 11 meses, pues desde junio, julio del 2011 hasta mayo del 2012, que es cuando se produce ese mecanismo de pago de facturas, ¿no? La verdad que el desastre que nos encontramos junio, julio y agosto sí fue muy duro, ¿eh? Y septiembre y octubre fue durísimo. Aclaramos un poco ya hasta diciembre, por lo menos lo mayor, lo más grande, ¿no? Las deudas más grandes habíamos hecho ya acuerdos de pago, se iban pagando ya, todavía se debía mucho, pero bueno, ya por lo menos habíamos establecido los acuerdos, ¿no? Los fraccionamientos, los acuerdos de pago, un plan de pago propio particular con diversos proveedores importantes y prioritarios en la ciudad, ¿no? Como eran los de los servicios esenciales, pues la luz, la limpieza, los combustibles, los cuidados de jardines, en fin, cosas que la ciudad necesita para vivir a diario. Mientras tanto habíamos cumplido una cosa que nadie se acuerda, ¿no? y que por haberlo hecho no se le da importancia, y la tiene mucha, que es cumplir escrupulosa y religiosamente con todo el pago de nómina mes a mes, que eso es un esfuerzo importantísimo en estos tiempos. Pero como se ha hecho, parece que eso no tiene ningún mérito, ¿no? Pues sí, eso tiene un mérito porque hay muchos otros ayuntamientos que no han podido afrontar nómina y le debían a los trabajadores 4, 5, 6 meses de sueldo, ¿no? Evidentemente, ya que estábamos entrando en esa situación de reordenamiento y reorganización de los pagos y de las cuentas, llega el plan de pago en mayo, pues claro, obviamente eso lo que nos dio fue una tranquilidad, porque a todo el mundo que se le había aplazado, fraccionado o acordado el pago, y a los que no se le había podido hacer, todos cobraron ya, absolutamente todo, y se pagó pues no solamente el ayuntamiento, sino que las empresas públicas, o el Torcas sobre todo, que estaba pasando una situación dramática,
pero no porque la empresa no sea una empresa viable, que lo es, sino porque se habían contraído unos préstamos financieros para adquisiciones y construcciones de determinados inmuebles de la propia empresa, que era inabordable. Y llega mayo, como digo, y se solventa, ¿no? Y entonces ahí ya definitivamente todo el mundo cobra. Y a partir de ahí, pues simplemente seguir ese ordenamiento, seguir presupuestando, y lo vamos a seguir haciendo conforme a las posibilidades de ingresos económicos. Y así pues podemos responder más o menos, todavía dentro de muchas dificultades, con el pago. En inversiones hoy, lo dije ayer en el pleno, antes de ayer, en inversiones estamos completamente al día, o sea, es que está pagado todo, no se le debe ni un euro a nadie en lo que supone factura de inversiones. Y en gasto corriente, que es lo más complicado porque los pagos se financian con los ingresos no del patrimonio municipal de suelo, sino con los ingresos corrientes, pues algunas empresas están al día, otras están a 30, otras están a 60, o sea, estamos más o menos entre marzo, abril, estamos pagando. De mejorarse un poco los ingresos nada más, un poco los ingresos del ayuntamiento, pues estaríamos también al día en gasto corriente, ¿no? Eso supone que las empresas antequeranas están cobrando, que muchas cobraron gracias a ese plan de pago a proveedores, que el ayuntamiento está ahora al día y parece que hace solo 2 años, en este caso nosotros que os tiempo mucho tiempo poco según se mire, pero lo cierto es que antes el ayuntamiento tardaba más de 900 días en pagar a muchas empresas en Antequera, y de eso hace solo 2 años. Sí, eso, vamos a ver, es que parece, como bien has dicho, el tiempo pasa muy rápido y es verdad. Pero es que hace tan solo 2 años, hace tan solo 2 años, yo recuerdo que, no se pagaba, desgraciadamente, ¿no? Porque era tal el volumen de deuda que no daba lugar a pagar tanto, se había gastado demasiado. Pero es que se tuvo que coger dinero del patrimonio municipal de suelo para pagar facturas, nada más y nada menos que 3 millones de euros, Eso es una situación que abocaba al desastre económico, porque eso no se puede hacer, no puedes coger el dinero de inversión, el dinero de inversiones para la realización de vivienda, para lo que es la mejora de la ciudad, no lo puedes coger para pagar gasto corriente, eso no lo prevé, está prohibido, ¿no? Sin embargo, aquí se hizo. ¿Por qué se hizo? Pues porque era el único recurso que se tenía para pagar. Es una mala planificación, eso es una mala planificación presupuestaria, es una mala planificación de previsión del gasto y una mala ejecución de todo, ¿no? Nosotros no hacemos las cosas así, queremos hacerlas de otra manera, pese a las dificultades, y la estamos haciendo de otra manera. Eso tiene su contrapartida, es decir, tienes que dejar de hacer cosas. Pero claro, esto es como una casa, si no se tiene dinero para irse de vacaciones, pues no se puede ir uno. Lo que no puede es quitarle el dinero de la comida para irte de vacaciones, y eso es lo que se hizo en el Ayuntamiento de Antequera. Y eso al final lo hemos tenido que pagar. ¿Y pagar qué es? Pues que el pago a proveedores no ha venido muy bien, evidentemente ha bajado o se ha anulado la deuda de factura y ha subido, como no puede ser de otra manera, la deuda financiera, pero claro, es que era el préstamo a proveedores. Yo prefiero que el ayuntamiento le deba a los bancos que le deba a los proveedores, porque los bancos ya está establecido el mecanismo de pago, los proveedores no. Pues por eso hicimos lo que hicimos. Se nos acusa de que se paga interés. Yo recuerdo que en el pleno de este lunes la portavoz del PSOE dijo que pagábamos intereses. Nos acusaba de pagar intereses por los préstamos. Digo, que me diga algún telespectador quién no paga interés cuando pide un préstamo. Pero bueno, ese préstamo no lo pidió el Partido Popular, pero era para pagar las facturas que había generado el Partido Socialista, que no se lo olvida a nadie, Nosotros no hemos pedido todavía ni un solo préstamo en 2 años para pagar cosas nuestras, ni uno, 0. La política de las pequeñas cosas, que decía el alcalde en su primer discurso como regidor de Antequerano, pero quizá ahora sí echa en falta lo que han hablado muchas veces de esos grandes proyectos, los que Antequera ingresaba grandes licencias y se podían hacer muchas cosas. Ahora el ayuntamiento ingresa con impuestos, con administraciones locales y se tiene que defender en ese terreno, ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos yo voy a decir más o menos los ingresos que tiene el ayuntamiento, así a grandes cifras y grandes rasgos, me puedo equivocar en algunos cientos de miles de euros, que aunque un telespectador dirá cientos de miles de euros, pero bueno, esos son las comas, ¿no? Las comas y los decimales de los presupuestos. El Ayuntamiento de Antequera ingresa más o menos por impuestos de los ciudadanos de Antequera, de los antequeranos,
pues aproximadamente unos 12 millones de euros aproximadamente, que es lo mismo que se gasta en el capítulo 1. Es decir, los impuestos de los antequeranos, de la contribución urbana, del impuesto de vehículos, todos los impuestos municipales van directamente a pagar todas las nóminas de los trabajadores. El ayuntamiento más o menos paga 1 millón de euros al mes. Unos meses paga un poquito menos y unos meses paga un poquito más cuando hay paga extra y demás. Pero proporcionalmente paga 1 millón de euros al mes en nómina de trabajadores, y eso sale de los impuestos. Después recibimos pues los impuestos, los ingresos por la participación que tenemos los ayuntamientos en los tributos del Estado, es decir, en todos los tributos que pagamos hacia el Estado, los IVA, los IRPF, todos los tributos que se le pagan al Estado, a nuestro país. Pues eso recibimos aproximadamente, no llegamos, pero aproximadamente a 9 millones de euros. Bueno, yo creo que es una cifra importante, porque además eso va también por el número de habitantes, por el número de servicios que da la ciudad y tal, ¿no? Antequera, por la actualización de los empadronamientos. Y hemos subido, es decir, del año 2012 al año 2013 hemos subido pues casi 1 millón de euros, lo dijimos, 1.100.000 euros aproximadamente. Eso no es porque haya subido la población en Antequera no ha subido la población tanto en un año. Eso, como me dijo el propio Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, me dijo: alcalde, he visto que has subido 1 millón y pico de euros en tu asignación en los tributos del Estado. ¿No? Digo, sí, es que se hacen bien las cosas, habéis hecho bien las cosas en el Ayuntamiento de Antequera y estáis actualizados. Eso es muy importante, es decir, porque si no se está actualizado estadísticamente, si no tiene los servicios bien definidos, si no tiene, pues al final el Estado cuenta, suma y te da lo que él tiene reflejado, que a lo mejor no es lo que se corresponde con la realidad. Si lo tienes todo bien hecho y lo presentas todo bien hecho y se te autoriza y se te aprueba, pues al final te dan más dinero, pues eso es lo que hemos hecho. Y después nos da, tenemos también otro ingreso, que es la participación de los tributos, lo mismo, pero de la Junta de Andalucía, que eso nos da pues aproximadamente unos 2 millones, 2 millones y 50 por ahí, que debería ser más, en este caso, igual que los tributos del Estado hemos subido en el 2013, porque nos han dado 1.100.000 euros más, pues la Junta nos ha quitado unos 200.000 euros, porque no ha cumplido una norma que ella se puso de ir actualizando la participación en los tributos. Pues nos correspondería unos 250.000 euros más, que no lo vamos a recibir. Bueno, pues ya está, ¿no? Y después pues tenemos otros ingresos, que son los ingresos que hacen los ciudadanos cuando hacen alguna actividad con el ayuntamiento. Como usted bien ha dicho, pues las licencias de obra, pues las plusvalías, eso, si hay mucha actividad económica, los ingresos suben, y si hay poca actividad económica, los ingresos bajan. Como ahora la actividad económica no es grande, sino que todo lo contrario, se hacen cosas, se hacen obras, pero no son las que se hacían antes, pues los ingresos son menores. Esos son los que digo que hay que empezar a subir, ¿no? Aún así, lo cierto es que se encontró, lo ha dicho muchas veces, un ayuntamiento casi en la quiebra, pero no ha habido que hacer pues medidas drásticas, como por ejemplo reducción de personal o incluso impago de nóminas, que ha dicho que ha habido otros ayuntamientos que ha tenido esa situación. Dentro de lo malo, no estamos en lo peor, ¿no? Por muy negro que lo hayamos puesto. No, vamos a ver. Si el ayuntamiento llega a seguir como nosotros no lo habíamos encontrado, entonces seguro que hay que empezar a dejar de pagar nóminas, hay que hacer reducción de personal. Lo que pasa es que nosotros, yo creo que estaba ya, como digo, yo siempre he dicho que estaba al borde de la quiebra. Yo siempre he dicho, creo que lo defino así, que nos encontramos un ayuntamiento al borde de la quiebra, no estaba ya cayendo, estaba al borde. Bien, y se pegó el frenazo a tiempo. O sea, a suerte, pues, cuando coincidió el tiempo electoral, el tiempo del día de las elecciones, la toma de posesión y la consecución del gobierno. Y desde el primer día frenamos, pero frenamos en seco, absolutamente en seco. Y además yo lo primero que hice fue reunir a todos mis compañeros, analizar los presupuestos que estaban en ejecución con los técnicos del ayuntamiento. Yo recuerdo, bueno, la anécdota digo, porque como era verano y era lo primero que venía, ¿no? Era la primera concejalía que más tuvo que actuar de manera contundente tras las elecciones, fue la concejalía de mi compañera Ana Cebrián, porque era cultura y festejo, y lo primero que venía era el verano. Y claro, tú no le puedes decir a los antequeranos que si nosotros hemos estado diciendo que el cambio lo que no podía hacer era no tener feria. Estuvimos a punto, O sea, lo estuvimos a punto. Lo primero que hicimos fue reducir un día de feria, ¿de acuerdo? Eso fue lo primero. Vamos a reducir un día de feria.
Mi compañera Cebrián, cuando vio los presupuestos de la feria de agosto del 2011, vio que su partida estaba a cero, es decir, no tenía ni un solo euro, porque en los anteriores gobernantes se habían gastado los del 2000, o sea, en el 2010 se habían gastado los del 2011, pero es que también debían una parte del 2010, es decir, se habían gastado el 2010 entero, más el 11, más otra parte más. Claro, así es complicado, así es muy complicado hacer las cosas. Bueno, pues salió la feria, hicimos las modificaciones oportunas, empezamos a quitar, a reducir de los propios presupuestos cosas que, como eran unos presupuestos heredados, nosotros no íbamos a gastar, ni íbamos a hacer, y esas partidas fuimos recomponiéndolas para irnos a lo verdaderamente imprescindible o lo verdaderamente necesario en ese momento, ¿no? Y por eso pudieron salir las cosas adelante, porque subimos, decir, esto fuera, esto fuera, esto fuera, y esto sí, esto sí, y esto sí, aunque estuviera vacío. Eso lo vamos a seguir haciendo, y lo hemos hecho en el 2012, y lo vamos a seguir haciendo en el 2013, y ahora vamos a preparar en los presupuestos, y además lo digo, en el mes de julio vamos a empezar a trabajar ya en los presupuestos del 2014, para que cuando llegue el mes de octubre de este año 2013 se puedan aprobar como muy tarde, a final de octubre, los presupuestos del 2014 para afrontar ese año que yo creo que puede ser un año mejor, con más capacidad, ¿no? Con más capacidad de maniobra económica, que en definitiva es poder gobernar con más margen de actuación. Margen de actuación que además tendrá que incluir algunas competencias que no son propias del ayuntamiento y que este año han tenido que desarrollar, como el arreglo de infraestructura educativa o ese plan de infravivienda que se ha puesto en marcha después de 2009. Lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que la Junta me dé a mí las competencias, porque si no va a actuar, ya lo hago yo, ¿no? Claro, vamos a ver, es que los ayuntamientos son la administración que menos dinero le cuesta al Estado y a las comunidades autónomas. Lo más caro son las comunidades autónomas. Eso no lo digo yo, porque yo no pertenezco a la Administración General del Estado, eso lo dice el ministro, lo dice el secretario de Estado de Hacienda, en las reuniones que tenemos entre alcaldes, en las reuniones que tenemos... Es decir, lo más barato es el ayuntamiento, y ahora resulta que los ayuntamientos son los que más servicios dan, son los que están más cercanos al ciudadano, los que resuelven más problemas, los que más rápidamente actúan. Bien, pues vamos a dotarlo. Yo no quiero que un ayuntamiento de Antequera tenga una capacidad económica que desborde cualquier previsión, no, pero vamos a tener simple y llanamente el dinero para realizar las competencias que nos dan. Y si no nos dan el dinero, pues oiga, no nos den las competencias. Lo que pasa es que esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si no me da usted el dinero y me quita la competencia, ¿quién le dice al vecino que el ayuntamiento no es competente para arreglar cualquier asunto correspondiente a un aspecto de la ciudad? Ningún vecino, cuando un vecino llega y dice se me está cayendo el techo de la casa, yo nunca le he dicho, es que eso le corresponde a la Junta de Andalucía. No, nunca se lo he dicho. Lo que hemos hecho es abrir programas Lo que pasa es que a mí me gustaría tener más programas de rehabilitación de vivienda. Si la Junta, en vez de tener su dinero para la rehabilitación, no lo diera al ayuntamiento, y en vez de tener 200 o 300.000 euros tuviéramos 1 millón de euros, pues nosotros, en vez de arreglar pues 60 o 70 viviendas, pues arreglaríamos 250. Y al final sí las arreglaríamos, porque tenemos más capacidad de gestión directa con el ciudadano, ¿no? Pero las competencias, cuando ha visitado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, nuestro paisano malagueño Juanma Moreno, Antequera, se lo ha dicho a las asociaciones. Es decir, una asociación social de Antequera que quiera pedir una subvención al Estado, pues no lo puede hacer directamente. ¿Por qué? Porque la ley marca que tiene que ser la Junta de Andalucía. Para poder hacer el Estado tiene que ser asociada con otras asociaciones que ya ocupen distintos territorios, pues una que esté en Andalucía, otra en Extremadura y otra en Castilla-La Mancha, se unen y entonces ya es un proyecto de carácter nacional. Claro, eso es muy complicado, eso ya es complicadísimo, en fin. Y me he dado cuenta de una cosa, y una cosa que está saliendo de la sociedad, que es una cosa sorprendente. Después de 30 años de democracia en España, y después de 30 años de Estado de las autonomías, la gente está volviendo a pedirle dinero al Estado. Eso es muy curioso, ¿eh? O sea, después de 30 años del recorrido autonómico y democrático que llevamos,
las asociaciones, o cuando vienen a Antequera algún representante del Estado, le piden dinero al Estado. Y el Estado le tiene que decir, no, es que se lo tienes que pedir a la Junta porque las competencias las tiene la Junta. Es ilegal, no es constitucional que yo te dé esas competencias. Algo debe estar haciendo mal la Junta cuando la gente se la salta para pedirle dinero al Estado, ¿no? Al Ayuntamiento y al Estado. Pero entre medias está la Junta, eso habría que revisarlo, ¿eh? Ahora que ha hablado de las necesidades de los vecinos, esas que transmiten, como dice bien, primero al Ayuntamiento, porque es la institución que tienen más cercana. Dijo el otro día en el balance que ha atendido a más de 1.800 personas en alcaldía, en su despacho, a lo largo de estos 2 años. No sé si a veces uno se siente impotente porque sé que a lo mejor muchos de esos vecinos van porque simplemente no pueden llegar a fin de mes, algo que es dramático y que se repite en muchas personas en Antequera. Sí. Uno como alcalde, ¿qué le dice a esa persona que realmente es que no tiene que darle de comer a su familia? Pues sí, vamos a ver, yo como bien dice, 1.800 visitas en la alcaldía, de todo tipo, obviamente, ¿no? Y muchas de ellas pues son, bueno, pues porque buscan al alcalde como el último recurso que le va a solucionar un problema muy urgente, ¿no? Afortunadamente tenemos una configuración de asistencia social que en Antequera funciona de manera ejemplar, ¿eh? Pero no por cuando digo una configuración de asistencia social, no estoy hablando solamente de los servicios sociales de la calle Picadero, ¿eh? No, eso también es otra cosa más, no. En Antequera tenemos una organización asociativa, un tejido asociativo social que es realmente modélico y sirve de ejemplo, ¿eh? Sirve de ejemplo a muchísimas ciudades y a otras administraciones. Entonces, eso es de una ayuda absolutamente imprescindible. Cuando hemos visitado el Banco de Alimentos atiende a 700 familias, el Banco de Alimentos, ¿eh? Y los voluntarios del Banco de Alimentos hacen una labor impagable, se lo he dicho, además se lo he dicho cuando lo he visto, o sea, nuestra labor es impagable. O sea, gente preocupada por amor directamente a las personas y por compromiso con las personas, de que a otras personas nunca les falte el alimento. Bien, el ayuntamiento colabora, claro que colabora, y además ellos lo dicen, no, gracias al ayuntamiento nosotros funcionamos y cuando tenemos un bache de que no hace falta algo, ahí está el ayuntamiento. ¿Qué hace falta? Pues 6.000 euros y se compra leche, o se va a organizar. Es decir, el ayuntamiento... Ojalá tuviéramos para darle a todo el mundo. Eso es imposible, pero lo que sí tenemos es que configurar bien. ¿Es un drama? Es un drama. Y además se lo explico al antequerano. El Banco de Alimentos se crea simplemente por la coordinadora, o sea, crea en el año 2004 o 2005 por la coordinadora de inmigrantes. Qué curioso, ¿eh? Es decir, en Antequera hasta el año 2004-2005, en teoría, no había una necesidad imperiosa de tener un banco de alimentos. Y se crea por la necesidad que surge a través de la coordinadora de inmigrantes para dar ese alimento que le falta a las personas que venían de otros países y que mientras se integraban en nuestro tejido social y nuestra, bueno, en la ciudad y hasta que encontraban una orientación profesional y un trabajo, pues se le atendía. Bien. Bueno, pues eso dura del año 2004-2005 hasta el año 2008. Y a partir del año 2008 ese banco de alimentos se transforma y ya no es un banco de alimentos para inmigrantes. Ya a partir del año 2008 se convierte en un banco de alimentos para personas de Antequera, que viven en Antequera y que empiezan a quedarse sin trabajo y que sus recursos empiezan a escasearle. Bueno, pues desde el año 2008 hasta hoy, 5 años, pues lo que se ha hecho es organizar muy bien ese banco de alimentos a través de la plataforma Antequera Solidaria y se asiste a 700 familias, que al principio serían 50, después serían 100, 300, 400, 500, hasta 700. Y es estable, ¿eh? O sea, es estable. Ojalá vaya pronto disminuyendo porque eso sería señal de que la actuación va cayendo. Hay 3 asociaciones que lo hacen, que la Iglesia Evangélica, Cruz Roja y Cáritas. Cada día unos voluntarios van rotando y van atendiendo. Pero lo importante de esto es que se ha unificado todo, ¿no? Se ha unificado la acción conjunta y todo el mundo sabe que allí es el centro
neurálgico de atención social sobre alimentación. Pero es que después tenemos toda la atención que hacen todas las asociaciones. El ayuntamiento lo que hace es apoyarlas, distribuye proporcionalmente a través de la actividad los recursos económicos que tenemos. El presupuesto del ayuntamiento que únicamente ha aumentado es el de familia, asuntos sociales, es el único que ha aumentado. Y yo espero que para el 2014, si Dios quiere, pueda aumentar todavía más, porque es donde tenemos que volcarnos, Garantizamos todos los servicios, porque todos los ciudadanos quieren que la ciudad funcione, pero que también funcione eso, pero que la implicación social. Y la verdad que es duro encontrarse pues a familias que le urge, que no pueden pagar la luz en un mes determinado. Ya echamos la mano con algunos recibos del agua, con el recibo de luz, le echamos la mano con medicamentos, con esas gafas que le ha recetado un médico a una niña y no puede estudiar porque no las tiene. En fin, son miles de cosas a las que se le ayuda, y yo creo que se le ayuda bien. Nos gustaría tener más, claro que nos gustaría tener más, a todos, pero yo creo que se da mucho, se subvenciona mucho y se solucionan muchísimos problemas, no solamente por el ayuntamiento, sino por todas las personas que trabajan en esto, ¿no? En este tema va directamente relacionado la situación de desempleo que sufre no solo Antequera, sino también a nivel nacional. Estamos alrededor de los 4.900 parados. Vamos a ponernos solo un poquito optimistas y decir que parece que en los últimos meses la cosa pues va despegando poco a poco. Y en este año, aunque yo sé que el alcalde me ha dicho muchas veces que el ayuntamiento no puede crear empleo directamente, se han hecho planes, se han hecho obras, la rehabilitación de algunas de las plazas lleva detrás aparejado el que son muchos los que se han puesto a trabajar durante esos meses y han llevado un sueldo a casa. Bueno, se han ido haciendo cosas a pesar de que siempre me decía eso, sí, ¿no? Vamos a ver, esto es como todo, sí, pero yo lo he dicho, el ayuntamiento no crea empleo, es verdad. Bueno, el ayuntamiento es uno más de los que contribuye a crear empleo. Es decir, el empleo no es una parte donde se crea empleo, no. El empleo del ayuntamiento crea unos puestos de trabajo, la empresa de construcción crea otro, el de comercio, el de turismo, y esa suma de todo eso es lo que crea el empleo. Bien, bueno, pues el ayuntamiento es uno más. ¿Nosotros hemos creado empleo? Bueno, nosotros no hemos creado ningún puesto de trabajo fijo, eso ya lo digo. O sea, nosotros no hemos contratado a nadie y lo hemos hecho fijo en estos 2 años, eso que quede claro. Hemos hecho planes de empleo, que han dado empleo pues, a personas durante 3 meses, durante 4 meses, muchísimo empleo social, que son pues en contratos de los famosos días, las famosas quincenas, los famosos 10 días, los famosos 5, 20 días, para ayudar en momentos complicados a personas. Lo que el ayuntamiento tiene que hacer es propiciar la iniciativa de creación de empleo, eso sí, en eso sí somos los responsables, y en eso estamos comprometidos. Es decir, ¿cómo se pueden crear iniciativas de empleo? Pues primero con una política o una gestión liberalizadora de determinados servicios, pues la gestión liberalizadora, que es darle la oportunidad a las personas de poder crear una iniciativa empresarial con la ayuda del ayuntamiento. Eso es, por ejemplo, si le quitamos los impuestos a las terrazas, pues ahora hay el doble de terrazas en Antequera, o sea que hace 2 años, ahora hay el doble de terrazas. Bien. Si los jardines del Cortijo pues los abrimos a alguien para que pueda explotarlos, pues ahí habrá alguien. Cuando no puede haber nadie si no lo concedemos. Si el Parque Natural de la Llegandía no tenemos tal, pues y si no podemos poner tal, es decir, si no damos esa opción, lo que pasa es que lo que damos es desde nuestra posibilidad. El Ayuntamiento de Antequera es lo que es. El Ayuntamiento de Antequera es lo que es, tiene lo que tiene en sus recursos, y eso poco a poco lo estamos ofreciendo a la sociedad para que los emprendedores y para que los iniciadores de empresas puedan explotarlo. A partir de ahí, pues toda la facilitación de los trámites administrativos para que las licencias de apertura, las licencias de obra, toda la normativa que dependa del ayuntamiento para abrir un negocio, pues agilizarlo lo más rápidamente posible, y eso aseguro que lo hacemos, aseguro, con toda la garantía. Ha hablado de proyectos, y la verdad es que, como le decía antes, se definió usted como el alcalde de las pequeñas cosas, de los pequeños proyectos, pero Antequera no deja de copar titulares a nivel nacional. Tenemos pendiente un puerto seco de 356 hectáreas en su totalidad, un anillo ferroviario que va a ocupar 58 kilómetros, que van a expropiarse aproximadamente 8 hectáreas, y tenemos también que Antequera va a ser eje del corredor ferroviario con varias líneas que van a converger en la ciudad.
Todo eso en la superficie municipal de Antequera para, digamos, la próxima década aproximadamente. ¿No asusta un poco, alcalde? No, yo creo que estamos perfectamente preparados, es decir, esto no va a venir de pronto como un chaparrón, ¿eh? Además, algunos están tardando, las nubes que son tan queridas están tardando mucho en llegar, Vamos a ver, esos proyectos, todos esos proyectos van a ser el futuro de Antequera, ¿no? Yo siempre lo he dicho, y me ha dicho usted muy bien, ha dicho el puerto seco, que es una plataforma ferroviaria logística, el anillo ferroviario y el corredor ferroviario. Ha dicho tres palabras que están unidas perfectamente al mundo del ferrocarril. Aquí está muy claro, o apostamos por el tren o no apostamos por el tren. Esa es la decisión, Y yo digo, yo como alcalde apuesto por el tren, pero al 100%, porque esa es la apuesta para Antequera. Es decir, si todo el mundo, Europa, hasta Europa, nos ha colocado directamente en el cruce neurálgico del corredor ferroviario y del cruce ferroviario de mercancía que va a unir todo el sur de Europa, España, Andalucía, con todo ese corredor mediterráneo que va a ir hasta el norte de Europa. ¿Cómo no vamos a apostar por el tren? ¿Cómo no vamos a apostar por el transporte ferroviario por mercancía? Es decir, todos están diciendo que nos tenemos que unir a Algeciras. Y yo digo, no solamente a Algeciras, tenemos que unir a Málaga también. El puerto de Málaga también hay que darle su hueco en esto. Y además lo digo claramente porque el puerto más cercano Antequera es el de Málaga. El de Algeciras está cerca, pero el de Málaga está muchísimo más cerca. Es verdad que el de Málaga, no puede competir con el de Algeciras. El puerto de Algeciras mueve el año 2012 movió 4,1 millones de TEUs. TEUs son los contenedores estos, ¿no? 4,1 millón. Y el de Málaga fueron 350.000, o sea, todavía le queda a Málaga. Y además no creo que nunca alcance a Algeciras. Pero bueno, da igual. Pues entre 4,1 millones y 350.000 son 4 millones y medio, ¿no? De esos 4 millones y medio, con que vinieran solamente medio millón de contenedores de Antequera, imagínense lo que podríamos hacer, ¿no? Y es una pequeña parte de ello. Entonces, tenemos que apostar por el puerto seco. ¿Por qué? Porque nos va a situar como la referencia del transporte logístico a través del ferrocarril. Y aquí va a venir todo el mundo a mover sus contenedores para redistribuirlos por la península ibérica. Entonces, eso es una apuesta de futuro y una apuesta de negocio y de empleo absoluta. Hombre, yo le decía a mis compañeros del Partido Popular de Málaga el otro día, digo, la Junta de Andalucía apuesta tanto por el puerto seco que lleva 7 años tramitándolo. O sea, una cosa que es que yo la verdad es que no me lo puedo entender. Es decir, si es un proyecto estratégico, lo que es estratégico no puede tardar 7 años. No puede tardar 7 años, eso tiene que estar muchísimo antes tramitado. Y el puerto seco ya debería haber empezado el movimiento de tierra y la urbanización el año pasado, el año 2012, pero todavía estamos pendientes. Y lo que iba a ser el año 2012 al final se va a convertir en el 2014. Eso no puede ser, porque se resta expectativa y la gente termina por no creerse ni esos proyectos. Ese es el puerto seco. El anillo ferroviario. El anillo ferroviario siempre estamos con el eterno dilema, ¿no? Anillo sí, anillo no, que es que va a perjudicar a Antequera. Yo siempre he dicho, yo desde que soy alcalde, a mí me coge la gente del brazo y me dice, alcalde, lo que tienes que hacer es trabajar mucho para traerte empresas a Antequera. Y cuando trabajamos para traernos empresas, pues es un sector que nos dice que no nos las traigamos. Digo, las empresas no vienen, Antequera es muy bonita, Antequera es una ciudad maravillosa, pero un empresario no viene a una ciudad porque sea bonita, Un empresario viene porque haya expectativas de negocio, viene porque esté bien situada estratégicamente o a nivel de vías de comunicación y porque tenga algo donde invertir. Si no hay nada donde invertir, el empresario va a invertirlo, pero lo va a invertir en otro lado. Eso es lo seguro. El anillo ferroviario tenía un problema, que era cuál era el plan de negocio. ¿Tenía plan con el Partido Socialista el anillo ferroviario tenía plan de negocio? No, o por lo menos no nos lo dijeron, yo no lo conocía. Y yo le decía que yo ese anillo no lo quería así. Si yo no dije, yo no quiero un anillo que solamente sea un proyecto de construcción. No, yo quiero un anillo que sea un proyecto de construcción y de inversión. Pero el Partido Socialista solamente nos decía que era un proyecto de construcción, es decir, iba a crear muchos puestos de trabajo en empresas de construcción. Bien. Y cuando tuviéramos la infraestructura hecha, ¿ahora nos poníamos a buscar el negocio? No, eso no puede ser. Es decir, para hacer esa infraestructura tiene que estar garantizado el negocio. ¿Cómo se garantiza un negocio? Esto es muy fácil, esto está todo inventado. Si un empresario tiene interés en un negocio,
le pides el dinero para que lo invierta, y si lo invierte y lo pone encima de la mesa, es que ese negocio tiene interés para él. Pues eso es lo que ha hecho la ministra, lo que ha hecho el Ministerio de Fomento. Ha llamado a empresas y le ha dicho: ¿os gusta este negocio? ¿Os gusta este proyecto? ¿Os gusta esta inversión? Y parece ser que han dicho que sí. Y le ha dicho la ministra: pues pongan ustedes el dinero, yo pongo una parte, Europa pone otra, ustedes ponen el resto y afrontamos el negocio, y afrontamos el proyecto, y lo vamos a hacer aquí. Eso sí tiene futuro, porque además es un proyecto de 25 años, y que iban a pagar canon de uso. ¿Y para qué se hace ese anillo? Y con esto termino. Pues mire, España es la primera potencia global. Hay muchas empresas en Europa que producen componentes tecnológicos de alta velocidad. Pero Antequera iba a decir, España, bueno, Antequera también, España es la primera potencia de construcción de componentes de alta velocidad. No hay otro país en el mundo. Es decir, los que mejor construimos los trenes de alta velocidad y las infraestructuras, es decir, las vías de alta velocidad, somos los españoles. Somos los mejores. Los alemanes hacen muy bien los coches y nosotros hacemos muy bien los trenes. Bien, lo que pasa es que es caro todavía. Es decir, la alta velocidad está en España, que tenemos una red radial importantísima de alta velocidad, por eso somos los mejores. Y bueno, los únicos que nos han comprado, como digo, la alta velocidad han sido los de Arabia Saudita, que con el tren de la Meca a Medina. Ya, pero es que ahí hay mucho dinero en Arabia. Pero aquí lo interesante es poner el tren, esa alta velocidad, en países enormemente extensos, como son Brasil, como son Argentina, como es Chile, como es México, es decir, países hispanoamericanos que son enormemente extensos y que tienen dificultad de comunicación, lo cual vertebraría sus territorios y crecerían ricamente. Pero no tienen dinero para pagarlo, porque son infraestructuras enormemente caras. ¿Qué tenemos que hacer? Se idea un proyecto para que Europa, a través de España, lidere la investigación en la alta velocidad y se abaraten costes. Entonces, por eso el anillo ferroviario, para abaratar vías, para abaratar componentes tecnológicos, para hacer pruebas para que se puedan ser más... Y entonces esa tecnología ya se pueda vender mucho más barata. Y a partir de ahí se puede implantar alta velocidad y los países esos la puedan comprar. Ese es el sentido. Y eso han elegido Antequera. Yo creo que eso es importante. Yo creo que eso es importante. El que no lo quiere entender así, pues dirá que es verdad que se produce una afección a la agricultura. Sí, claro, como cuando se hace una autovía o cuando se hace otra propia línea de alta velocidad. Pero valor de producción no se pierde, ¿eh? Es verdad que el valor patrimonial de una finca cuando se parte, sí se pierde, pero cuidado, se pierde si se vende, ¿eh? Si la intención es venderla, si la intención es seguir produciendo, no. Y eso sí, que a los agricultores se les pague justamente la parte expropiada correspondiente de su finca, para que puedan seguir invirtiendo en la misma y no les repercuta negativamente la producción. Si en eso nos logramos poner de acuerdo, eso será muy importante para Antequera. Si no nos ponemos de acuerdo, pues yo voy a seguir apostando por esa infraestructura, seguro, porque ese es el futuro, ese es el futuro. Y además, todo eso nos va a llevar después al corredor ferroviario. Hay que posicionarse, hay que decidir, y yo decido y me posiciono sobre la apuesta por el futuro de la ciudad a través del ferrocarril. ¿Cree que en los próximos 2 años alguno comenzará a ser una realidad? Sí, en los próximos 2 años, seguro. Vamos, seguro, ¿eh? Sí, hombre, es que si no, entonces yo el que veo más lejano es el corredor. Hombre, más lejano no porque no se haya empezado, que ya se ha empezado, lo que pasa es que tiene que llegar hasta aquí. El corredor ferroviario mediterráneo, que ese sí será más lento, ese está dentro del plan de infraestructura ferroviaria de la Unión Europea y ese tiene una vigencia hasta el año 2020-2025, ¿no? Pero el Puerto Seco sí va a empezar. ¿Cómo va a empezar? Nosotros, en el momento que le den el pistoletazo de salida a la Junta de Andalucía, nosotros hemos abierto una oficina de planeamiento que es la oficina del Puerto Seco. Como lo dijimos, lo hemos cumplido. Y se van a poner a tramitar todas las licencias que hagan falta. Y el anillo ferroviario, que ahora mismo está revisando la documentación que se envió de la declaración de impacto ambiental por parte del Estado, por parte del Gobierno, que es la declaración que había anteriormente, pues yo creo que es lógico que Europa revise las cosas, pues es mucho dinero, es muchísimo dinero, y aquí, como desgraciadamente la Junta de Andalucía tiene una fama un poco rara en Europa, porque todos los escándalos de fondos europeos y demás, eso hace que cualquier dinero tenga que ser revisado.
Y yo lo veo muy bien, yo lo haría lo mismo, ¿eh? Dice, no, es que el anillo está paralizado. No, el anillo está revisándose la declaración de impacto ambiental para ver si es correcto y concreto todo lo que se había mandado. Se ha remitido y se ha solicitado una información más al gobierno, al Estado, que se la ha remitido, y ahora Europa lo que está es revisándolo, ya está, ¿no? Voy a volver al transporte, pero la verdad es que voy a cambiar radicalmente de tema. Sé que le gusta saber lo que opina la gente en la calle, conocer la opinión de la gente. Y el otro día una señora, que seguramente nos estará viendo además, porque me preguntó cuándo lo íbamos a traer a plato, me dijo que teníamos un alcalde de anuncio. Porque había visto el anuncio de la conocida marca de bebida, que había una alcaldesa que se había quitado el coche oficial. Sí. De hecho, fue una de las primeras medidas, o de las medidas que estaba prevista hacer dentro de su mandato. Se quitó el coche, ahora es un coche patrulla que está en los barrios Los Anejos, y otro que es un coche para el patronato. La señora estaba muy orgullosa de medidas como esas, que, como decíamos antes, ¿no?, las pequeñas cosas. Quizás no sabe ni lo que es el anillo ferroviario ni cuándo vendrá el corredor, pero le llamó muchísimo la atención que el equipo de gobierno, pues el alcalde en este caso, no tuviera ningún coche. Me preguntó que cómo se apañan ahora. Pues no, vamos a ver, yo voy a Málaga, yo mis viajes son fundamentalmente a Málaga, que sí voy mucho porque tenemos un contacto importante, y más en estos últimos meses, bueno, en estos 2 años, pero estos últimos meses, con todo respecto a la piscina de Cartaojal, la comisaría de la Jefatura de Policía Local, todo. Es decir, hemos tenido que ir mucho porque teníamos que negociar mucho con la Diputación, ¿no? Bueno, pues eso voy. La verdad es que mis compañeros no me dejan que yo coja el coche. No, pero y lo voy a explicar rápidamente. Yo he ido alguna vez en mi coche conduciendo yo, y José Ramón Carmona, el concejal de urbanismo, a mi lado, o tal. Y entonces, claro, a mí me llaman por teléfono. Y entonces me dijo, mira, alcalde, esto no puede ser. Tú vas a Málaga, pero vamos. Entonces, pues yo, cuando va a alguna rueda, cuando voy a Málaga, hay alguna cuestión de prensa, porque vamos a presentar Luz de Luna, o vamos a presentar por cualquier actividad cultural con Ana, con Belén, con Eugenia, pues vamos en el coche de Pablo, de prensa, o vamos en el coche de Belén, o vamos a tal. Yo voy de copiloto, pues atendiendo llamadas desde la alcaldía y tal. Y cuando vamos a otra cuestión, pues igual con los concejales. La verdad que yo soy, de todo el equipo de gobierno, yo soy el que conduce menos, porque no me dejan, no por otra cosa. Pero sí, siempre utilizamos coches de concejales, los coches particulares de cada concejal, o el coche de Pablo, el jefe, el responsable de la jefatura de prensa, porque tiene que venir pues para cubrir los medios, ¿no? Nos apañamos perfectamente, es decir, y eso a Málaga. Y cuando voy a Madrid, pues obviamente voy en el AVE, ¿no? Cuando voy a Madrid para ver cualquier cuestión que tengamos que ver, pues voy, no sé, he ido al año 4 veces o 5 veces a Madrid, pues eso voy en el AVE, ¿no? Eso tiene más historia. Después a otros sitios, pues bueno, a las pedanías cuando vamos en coche también, normalmente con Juan Álvarez, que es el concejal de Anejo, y alguna que otra vez cuando hemos ido a visitar obras, pues me voy en el coche de los técnicos de urbanismo, el coche del ayuntamiento que tiene obras, o pone obras de urbanismo, pone otras cosas, ¿no? Pero nada más, vamos. Pero se puede ser alcalde sin coche oficial. A mí me dijeron que era imposible. Bueno, pues yo creo que se puede ser alcalde perfectamente. Es más, se debería ser alcalde sin coche oficial. El Ayuntamiento de Antequera tiene muchos coches también, que no son coches oficiales, son coches de los servicios operativos, son coches de los servicios municipales, que en un momento determinado, pues se va a cualquier sitio en un coche de esos, no pasa nada. Si puede ir un capataz, si puede ir un trabajador municipal en ese coche, ¿por qué no va a ir al alcalde si es la misma persona, ¿no? El quitarse el coche oficial fue solo una de las medidas. El otro día repasamos ya en los servicios informativos de esta casa esa rueda de balance en la que dio cuenta de muchas de las actuaciones. Podemos enumerar muchísimas. Allí dio aproximadamente unas 150, creo recordar, el aumento del turismo que ha aumentado en estos meses, el aumento de las ayudas sociales, los mejores conciertos de la feria según su criterio, un plan de ahorro energético, una mayor presencia en anejos, planes de jardines y baldeos, remodelación de plazas, calles y entornos de la ciudad, nuevas patrullas, que ya lo hemos dicho, en Barrio Anejo, un programa de actividades fijo para jóvenes, pero supongo que además de esa larga lista de cosas hechas, habrá otras, ¿no? En esto es como los pros y los contras de cosas por hacer, ¿no? ¿Qué proyectos concretos, y pediría que me dijera alguno concreto, tiene el alcalde para estos
dos próximos años. Yo mi máxima, y además hoy hemos estado hablando de eso, con José Ramón Carmona. A ver, la entrada a Antequera por la circunvalación, me duele el estómago cada vez que entro de Málaga, o sea, me duele el estómago cada vez que entro de Málaga, y la vamos a empezar a hacer ya, ¿no? Pero nos falta, ¿el qué? Nos falta que la tramitación, que ya está casi terminada, ¿no?, de toda la cuestión de la venta de cochera de calle Picadero, se termine de concretar, los contratos ya están firmados, tal, y ahora se haga el ingreso por parte de la entidad financiera que ha financiado a cada partícula su plaza, y con ese dinero vamos a empezar a hacer más cosas, ¿no? Vamos a empezar a hacer la rotonda, vamos a empezar a mejorar Antequera y va a pegar un cambio importante todo lo que supone la entrada, ¿no? Vamos a concretar, ya tenemos, y además es que como lo tenemos ya todo pensado, ya está todo pensado, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo se va a pagar, pero no hace falta simplemente poder generar el crédito, tener el dinero para generar el crédito y poder empezar. Yo espero que eso se pueda terminar en el verano y que se empiece a hacer inmediatamente después del verano, ¿no?, en final de agosto, principio de septiembre. Pero yo creo que si todo va bien no debe haber problema y que para diciembre pues haya ya una mejora importante. Después, pues los proyectos que hemos estado ahí, cometimos un fallo, y además yo eso lo hablo con mis compañeros, cometimos un fallo, anunciamos demasiado pronto algunas cosas porque creíamos, ahí sí pecamos de bisoñez, y yo lo reconozco, creíamos que las cosas eran mucho más fáciles, y no son tan fáciles. Es decir, gobernar es complicado, pero en algunos aspectos es demasiado complicado. Entonces anunciamos demasiado pronto pues la reforma de la policía local, porque es verdad que lo podíamos anunciar. Es decir, cuando nosotros anunciamos aquel mes de octubre-noviembre del año 2011, es que era verdad, es que teníamos la aprobación de la Diputación Provincial, es que era cierto. Pero eso ha pegado ya tantos vuelcos y tantos tumbos y tantas vueltas, que es que al final se ha demorado un año. ¿Por qué? Pues porque no había posibilidad material de hacerlo de otra manera. La piscina de Cartaojal, 3/4 partes de lo mismo, que ya si Dios quiere ya se va a hacer el acta de replanteo y se va a empezar. Pero cuando lo anunciamos era verdad, pero esa verdad desgraciadamente se ha prolongado un año más. ¿Por qué? Pues porque han cambiado las leyes, porque la dificultad económica ha sido realmente muy grave y no hemos podido utilizar recursos nuestros para hacer esa obra, sino que ha habido que tirar de recursos anteriores de la Diputación. Eso rescatarlo ha costado la misma vida. En definitiva, bueno, y después los proyectos que hemos ido paralelamente trabajando y que vamos a ir desbloqueando poco a poco, pero bueno, pues ahí está el centro de Alzheimer, que hoy precisamente le estuve hablando el otro día al secretario de Estado de toda esa cuestión, que a ver si con el centro de Alzheimer, pero me dijo, alcalde, la Junta la que tenéis, no tenemos ninguna posibilidad de hacer con ayuntamientos, ¿no? A ver si nos pudieran, pero la concertación de plaza es muy complicada, así que tomaremos otra medida. El centro lo vamos a abrir, eso lo vamos a abrir en tanto en cuanto esté terminado la última cometida eléctrica, eso lo vamos a abrir, y yo lo he dicho, digo, o lo vamos a abrir de una manera o de otra, o lo vamos a abrir como centro de respiro familiar para personas mayores, o lo vamos a abrir como sede, o las dos cosas, no sé, como sede de la Asociación de Alzheimer de Antequera. Es decir, abrirlo, ese edificio no se va a quedar cerrado. Eso lo aseguro. Y después, bueno, pues toda la dinámica del cuartel de Guardia Civil, que estamos en un periodo ahí, en un vericueto legal importantísimo. Bueno, y el de bloquear toda la cuestión del Palacio de Ferias, que yo estoy dispuesto a darle otro uso mientras se pudiera aclarar toda la cuestión del Palacio de Ferias y el uso primero que tenía. A ver si logramos convencer a la Junta de que nos lo permita, porque además que tenemos hasta la idea de hacer lo que íbamos a hacer. O sea, que es que no, además si quieres se lo voy a decir, vamos, que es que si la Junta nos dejara el Palacio de Ferias, nos pondríamos a trabajar para que fuera la mayor pista de hielo de Andalucía, y que viniera todo el mundo que practicara el patinaje sobre hielo pudiera venir a Antequera. Y en la costa viven un montón de nórdicos y un montón de personas del norte de Europa cuyo el patinaje sobre hielo, que a nosotros nos parece una cosa muy extraña, para ellos una cosa muy habitual. En Benalmádena hay una pequeña pista, me parece, que está desbordada, y Antequera puede hacer un cruce impresionante con una maravillosa pista de hielo, y podríamos darle uso a una instalación de ese tipo para eso, mientras se desbloquea, ¿no?
si las ideas las tenemos, lo que pasa es que muchas veces no podemos realizarlas porque nos las impiden realizar, ¿no? Después de San Luis, la Plaza Fernández Viaga, ¿algún espacio más también del centro que se proyecte para los próximos años remodelarlo? Sí, sí. Claro. Los próximos años no, los próximos meses. No, en los próximos meses, porque nosotros tenemos una promesa, no recuerdo si era promesa electoral, yo creo que no, ¿eh? No era, porque en el programa electoral igual no venía, ¿eh? Pero me da igual, no es tampoco con que lo hayamos dicho una vez, incluso después de las elecciones ya de gobierno, ya eso supone un compromiso y una promesa, ¿no? El Paseo Real se le va a pegar un remodelado muy importante, sí, sí. Y ya con el Paseo Real, pues va a haber otra zona de Antequera que ya anunciaremos cuál es, que también va a causar impacto importante. Siempre para decir, y lo digo y lo repetiré, Antequera es una ciudad maravillosa, los antequeranos tenemos una suerte enorme, pero tenemos un problema, un pequeño problema, simplemente, que es que normalmente los centros históricos, los centros patrimoniales de la ciudad están en el centro de la ciudad. Nosotros no, nosotros tenemos una ciudad impresionante, pero nuestro centro histórico está arriba. Entonces, tenemos que seguir embelleciendo el centro, es decir, lo que es la parte urbana, comercial. Aquí nos han dicho que el centro histórico era el centro, no, eso es el centro comercial. Centro comercial abierto es centro comercial y el centro histórico está arriba. En Santa María, el Castillo, el Carmen, el museo, a partir del museo para arriba, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir mejorando ese plan de entornos urbanos, que le hemos llamado nosotros, le hemos dado en llamar, ¿no? Bueno, pues ya que se coma la gente la cabeza, que yo creo que por lo menos ya lo ha emplazado. Le iba a hablar también de la parte política. Dicen que a lo mejor en mayoría absoluta es un poquito más fácil trabajar, pero no sé si eso ha hecho que aún coincidan menos con la oposición, porque la verdad es que lo que estamos viendo en los plenos, y se lo digo sinceramente y sé que lo hemos comentado en alguna ocasión, es la peor imagen que podían dar los políticos para los ciudadanos de Antequera. Y es la verdad, es que es la verdad. Sinceramente es así, a mí no me gusta. A mí no me gustan los plenos, cómo se desarrollan los plenos del Ayuntamiento de Antequera. Yo creo que hemos mejorado algo, hemos mejorado un poco con el reloj ese que llamaba la atención. Además se puso grande aposta, ¿eh? Se va a creer que se puso, eso hay televisores mucho más pequeños, ¿eh? Como todos ustedes saben. Pero no, se puso grande aposta sinceramente para que se viera el símbolo de decir, no, vamos a ver esto, vamos a ordenarlo, porque no se puede ser así. Pero eso es cuando se produce una situación extraña, sinceramente. Y a mí me duele decirlo, pero en el Ayuntamiento de Antequera se sigue viviendo políticamente una situación un tanto extraña, ¿no? ¿Por qué? Pues respetando a todo el mundo, ¿eh? Yo respeto a todo el mundo, pero yo creo que no se ha asumido, ¿no? La victoria electoral del Partido Popular no se ha asumido, como no se ha asumido, ni se ha aceptado la voluntad de los votantes de Antequera, darle el gobierno al Partido Popular. Pues eso produce lo que está produciendo. Es ilógico, no debe ser así. Es decir, esas situaciones sería, no sé, si yo llevara de alcalde 20 años, ¿no? Si yo llevara de alcalde 20 años, gobernando 20 años o 25 años en Antequera ininterrumpidamente, pues sería lógico que la oposición pues te denostara y te diera, ya está bien usted ahí, váyase ya, ¿no? Ya está muy visto y tal, ¿no? Pero hombre, es que 2 años. Y los anteriores que tuvieron 30, ¿no? Entonces, el que lleva 30 años gobernando, si deja de gobernar y ahora el siguiente lleva 2, no puede tratarlo. Sinceramente, no nos puede tratar como nos tratan. No nos deben tratar como nos tratan. Yo recuerdo la situación, no sé cómo denominarla. Cuando tomamos posesión en junio, tuvimos el primer pleno de constitución del Ayuntamiento, fue en junio, el primer pleno ordinario fue en julio del 2011, que todavía estamos dando hasta constituyendo las mesas, los componentes de las mesas, de los patronatos, de las fundaciones, así estaba constituyéndose el Ayuntamiento, ¿no? En agosto no hay pleno porque es inhábil, en el mes de agosto nunca hay pleno, la feria, en fin. Y el siguiente pleno ordinario, que es cuando se inicia el curso político, podríamos decir el mes de septiembre, cuando ya, venga, ahora ya... No. Yo recuerdo
porque el Partido Socialista en aquel pleno nos hizo 100 preguntas para que le diéramos cuenta del porcentaje de cumplimiento del programa electoral. ¿Se acuerda usted de eso? Eso es una broma. Eso es faltarle el respeto al pleno, eso es faltarle el respeto a los ciudadanos, faltarle el respeto al ayuntamiento. Es decir, a partir de ahí ha sido como bueno, diciéndonos que como si nosotros hubiéramos ganado las elecciones mintiendo, ¿no? No, ganamos las elecciones y precisamente por eso las ganamos, porque dijimos la verdad. Lo que pasa es que las dificultades son enormes y seguimos diciendo la verdad, y a lo mejor eso es lo que molesta, ¿no? De todas maneras es inaceptable, a mí no me gusta cómo se desarrolla, pero cuando no se producen, y con esto termino, no quiero hablar más de este tema, cuando no se produce la renovación natural debido a unos resultados electorales, pasa lo que está pasando. Me gustaría acabar también en este sentido pues con una reflexión por su parte de los últimos 2 años de los 2 años que lleva de gestión al frente del Ayuntamiento de Antequera, una valoración de pues si está satisfecho con el trabajo que se ha estado realizando o era lo que esperaba, en este caso como alcalde de Antequera. Bueno, ser alcalde de tu ciudad es el mayor honor que yo creo que le puede tener una persona, ¿no? Por lo menos para mí lo es, ¿no? Un honor enorme, que me desborda muchas veces en la emoción, en ver determinados, el trato que te da, el cariño que te trata tu vecino, los antequeranos, ¿no? Y el orgullo de tener un equipo humano de concejales, de mis concejales, que es realmente lo mejor que me ha ocurrido en la vida política, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Satisfecho? No puedo estar satisfecho. Estoy medianamente satisfecho de algunas cosas que hemos hecho bien, que hemos hecho con responsabilidad, con decisión, y en otras pues no, pues porque nos queda mucho trabajo por hacer y porque ves que hay familias que lo necesitan y tienen mucha dificultad para afrontar la vida, y que sabes que muchas veces pones todos los recursos que tienes y no consigues terminar de solucionar esos problemas, ¿no? Yo solamente le pido a Antequerano un poco de comprensión, un poco de compromiso, no un poco, sino todo el compromiso que tienen con la ciudad, que lo sigan ejerciendo y que nos comprendan, un poco de comprensión que digo, que nos comprendan, porque estamos trabajando sin descanso, ¿no? Yo le tengo que decir que la política, nadie le pone una pistola en el pecho para que se meta en política, ¿no? Pero yo tengo que decir que todo el gobierno del Ayuntamiento de Antequera pues está absolutamente comprometido, que es una opción solo y exclusivamente por la ciudad, porque queremos y amamos esta ciudad, y que muchos concejales pues han abandonado sus trabajos, han abandonado sus empresas para acometer este proyecto que tan ilusionante como es mejorar Antequera, ¿no? Yo creo que Antequera está mejor que antes, yo pienso que sí, y creo que puede estar muchísimo mejor. A poco que mejoren las condiciones económicas, pues Antequera se va a salir, pero no se va a salir como si fuera aquí, como si despreciáramos a todo el mundo. No, se va a salir y vamos a dar la oportunidad de que muchos se puedan salir con nosotros, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, ¿no? La comarca para nosotros es fundamental, porque somos una zona natural, pero estoy medianamente satisfecho, orgulloso por el trabajo realizado, pero no del todo satisfecho porque la situación no es la que nosotros no esperábamos y tenemos que seguir trabajando para mejorarla. Para terminar, alcalde, voy a hacer mía una frase que precisamente pronunció usted en ese primer discurso como regidor de Antequera. Dijo: no preguntéis lo que Antequera puede hacer por vosotros, claro, sino lo que vosotros podéis hacer por Antequera. Así que siga haciendo usted muchas cosas, que nosotros las veamos, que lo más importante las contemos, y por supuesto gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, y que sé que también trabajáis con muchísimas dificultades, pero estáis ahí día a día llevando la imagen y la actualidad de Antequera, porque en definitiva la actualidad y el conocimiento es la libertad que queremos darle a todos los antequeranos. Gracias, enhorabuena.
Pues hasta aquí el balance de estos 2 años de gobierno del Partido Popular. Seguiremos, como dice el alcalde, contándole muchas más cosas que se desarrollen aquí en la ciudad. Gracias por seguirnos una noche más. Nos vemos pronto aquí en Antequera Televisión. Gracias.